Capítulo 17. Análisis del relato de Platón. Platón y Solón. Platón da una descripción científicamente detallada que internamente consistente y puede ser verificada. A diferencia de los mitos y leyendas, incluyendo a algunos de los patriarcas bíblicos, para Atlántida una evidencia tan sólida como la hay por los demás puntos de la prehistoria. La evidencia va lejos para probar que Platón era un cronista objetivo. Él describe un pueblo educado, culto y relativamente rico. Muchas partes del relato de Platón pueden ser equiparados con descripciones del Egipto antiguo y Perú. De hecho, en algunos respectos, su relato se queda corto en cuanto a la descripción de la grandeza atribuida a estos países. La vida de Solón del Plutarco es el comienzo de la tradición griega históricamente verificada de Atlántida. Está mejor documentada que muchos otros hechos que han sido aceptados mediante investigación histórica oficial. Según Plutarco, entre los años 571 y 562 a.C., Solón viajó a Egipto y su primer destino fue Sais y Heliópolis. Allí recibió información de parte de Sonchis, un sacerdote de Sais y Penofis, así como de un sacerdote de Heliópolis, que 9000 años atrás se había interrumpido la relación de los egipcios con las tierras al oeste. El lodo había hecho impasable el mar después de la destrucción de Atlántida debido a terremoto. Solón continuó entonces su viaje y visitó Chipre. Allí fue recibido por el rey Filóchiple. En honor a los logros de Solón, el nombre de una ciudad en Chipre fue cambiado de Aepe a Soloi. El filósofo Proclo, 412-485 después de Cristo, nos dice que 300 años después del viaje a Egipto, esto es como 260 antes de Cristo, un griego por nombre Crantor vino a Sais y vio allí, en el templo de Neit, una columna completamente cubierta con jeroglíficos, en la cual estaba registrada la historia de Atlántida. Estudios tradujeron los jeroglíficos para Crantor, y él atestiguó que su traducción cotejaba en su totalidad con el relato de la Atlántida de Platón. ¿Estará esta inapreciable columna todavía oculta y preservada en la lama del Nilo, esperando ser descubierta? Algunos desacreditan a Platón, argumentando que fabricó los diálogos de Timeo y Critias para adelantar sus ambiciones personales. En lo personal, creo que este punto de vista es absurdo. ¿Por qué una persona que pertenecía a una de las más distinguidas familias de Atenas, que se desempeñaba como presidente de la academia, la más prestigiosa de las universidades, habría de escoger la ocasión del Festival de la Diosa de la Verdad y en presencia de su amado maestro Sócrates, narrar un cuento de hadas? ¿Por qué habría de traer una falta de respeto potencial a Sócrates, Critias, Dopridas y Solón, todos quienes tienen un sitial en la historia? Según el diálogo de Platón, el mismísimo Sócrates creía en el relato del sacerdote de Sais, porque dicen que no es una mera leyenda, sino una acción verificable, lo que Solón recordaba. Ubicación y tamaño del Atlante.
Examinemos las afirmaciones de Platón en cuanto a la ubicación geográfica de la Atlántida, su tamaño y el alcance de su imperio. Parece razonable afirmar que de existir un testimonio escrito concerniente a una civilización del pasado remoto, dicho registro se refería al último estadio de dicha civilización, no a sus inicios. Si asumimos que los dictados de los maestros ascendidos son verdaderos y concretos, entonces la Atlántida de Platón en verdad se refiere a su último vestigio, llamado Poseidonis. Elena Petrovna Blavatsky dice lo mismo en su libro La doctrina secreta. Ella afirma que el relato de Platón se refiere a Poseidonis. Blavatsky afirma que Platón era un iniciado. La Orden Rosacruz dice algo similar. A Platón se le identifica como un iniciado de una temprana escuela de misterios. Si Platón era definitivamente un iniciado, entonces hubiera sido su solemne deber descorrer el velo de la verdad contenida en su registro. Podemos ver que esto se hizo. El registro fue presentado en forma de una alegoría, de una obra de teatro. En cuanto a la ubicación de Poseidonis, prácticamente no cabe duda de que la isla estaba ubicada en el Océano Atlántico. La descripción de Platón es muy clara en este punto. La mayoría o todos los escritos antiguos concurren en que la columna de Heracles, a veces llamadas columna de Hércules, son idénticas al estrecho de Gibraltar actual. La descripción se refiere al verdadero océano en comparación con un puerto. Esto es, el Mediterráneo mucho más pequeño, y la referencia al continente americano como que rodeaba el verdadero océano. Es tan clara que no debería necesitar comentario adicional alguno. Platón afirmó que la isla Poseidonis era más grande que Libia y Asia juntas. Los antiguos historiadores llamaban Asia al área que hoy conocemos como Asia Menor. Un mapa preparado por Heródoto en 484-424 a.C. mostraba la entonces conocida área del mundo en un mapa de forma circular. El Mediterráneo aparece en el centro. Al norte de esta aparece una parte de Europa. Luego podemos notar una parte de Noráfrica, incluyendo Libia, y finalmente una parte de Asia, a saber, la Asia Menor actual. Según Otto Muck, un ingeniero alemán, quien tiene 2000 patentes y es autor de Secretos de la Atlántida. El mapa de Heródoto se parece mucho a un mapa más antiguo hecho por los caldeos. ¿Qué pensaban del tema de Atlántida los historiadores antiguos? Elián, en su Varia Historia, afirma que el historiador griego Teopompo, 400 años antes de Cristo, registró una entrevista entre el rey Midas y Sileno, en la que este último se refirió a la existencia de un continente allende las fronteras de Europa, Libia y Asia. Strabi, un historiador del año 50 a.C., menciona en su libro segundo que un hombre llamado Poseidonio afirmó allá por el año 150 a.C., que la Tierra como se la conocía había cambiado en elevación, que el relato de Platón no debería ser considerado ficción y que un continente como el de Atlántida bien puede haber existido y desaparecido. Pomponio Mela, un historiador del año
80 después de Cristo, expresamente afirmó en su libro que Atlántida existió. Diodoro Sículo, un historiador que vivió durante la época de Julio César, relató que los fenicios descubrieron una isla grande en el Océano Atlántico, más allá de los pilares de Hércules, a varios días de navegación de la costa de África. En la isla abundaban toda índole de riquezas. La tierra era muy fértil. Había ríos, montañas y bosques. La pesca y la caza existían en abundancia. El clima era suave y los árboles producían fruto en todas las estaciones del año. Era costumbre de la gente retirarse durante el verano a magníficas casas de campo que se levantaban en medio de bellos jardines. Según Spence, la antigua ciudad de Cartago, cerca del mar Mediterráneo, fue trazada con un patrón similar al de la ciudad real descrita por Platón. Cartago tenía una ciudadela en una colina circundada por zonas de agua y tierra, un canal que llevaba al océano y puentes sobre los canales que separaban las zonas de tierra. Había un rompeolas que protegía la entrada al puerto. Ignatius Donnelly, congresista de Estados Unidos durante 8 años y autor del libro Atlántida, El mundo antediluviano, concluye con la descripción contenida en la narración de Platón acerca de las montañas circundantes que protegían la planicie de los vientos del norte. Se refiere a los picos actuales de las Azores. Considerando que las actuales montañas pico tienen una altura de 6.000 metros antes del hundimiento de la Atlántida. Esos picos deben haber sido verdaderamente majestuosos, y la narración de Platón en cuanto a las montañas de la altura que no se ve hoy parece factible. Donnelly, Mark Spence y el doctor Paul Schliemann, nieto del descubridor de Troya, todos ubican a Poseidonis cerca de Dolphin y Reefs y utilizan las Azores como una frontera oriental. Libros publicados en Centroamérica y luego traducidos por D. Burgbung afirman que una parte del continente americano se extendía originalmente al Océano Atlántico. Los libros mencionan que la parte que se extendía por el océano fue destruida como resultado de 3 catástrofes principales. Recursos naturales. Platón describe edificios de piedras blancas, roja y negra, rocas de lava negra, así como piedra roja y blanca pueden encontrarse actualmente en las Azores. Igual ocurre con la descripción de Platón de las aguas termales, las cuales abundan en las Azores. Platón habla de un uso abundante del oricalco, cobre de montaña. Describe un pilar de oricalco en el templo de Poseidón para finales del siglo XIX. Se descubrió en Coligny, Francia, un pilar de oricalco como el que había en el templo de Poseidón. En Gran Bretaña y Francia, los relatos históricos tempranos hablan de un país partido en cantones, gobernado por reyes y que tenían un sistema de servicio militar que prescribía las reglas bajo las cuales se reclutaba a los soldados de a pie, a los aurigas y a los honderos, precisamente como las dio Platón. Basándonos en los detalles que dio Platón de la organización de las Fuerzas Armadas Atlantes,
y de la gran planicie al sur de la isla. Mack estima que había aproximadamente 1 millón de hombres en armas, con una población total de 40 a 60 millones. Culto al dios Poseidón. Platón no inventó el nombre de Poseidón. El culto a Poseidón era universal en las primerísimas eras de Europa. Heródoto nos dice que los griegos recibieron el conocimiento de Poseidón de parte de los libios, quienes siempre lo habían honrado. El doctor Bergson se refiere al hecho de que durante la época romana a los habitantes de Noráfrica Occidental se les conocía como atlantes, quienes dieron a los egipcios el conocimiento de su culto a Neptuno. Según muchos escritores, los nombres de Neptuno y Poseidón se refieren al mismo individuo. Las primeras razas en ambos hemisferios adoraban a un solo dios y creían en la reencarnación. El culto al sol prevalecía entre los cromañones, los acadios, los egipcios, los vascos, los peruanos, los panameños, los indios americanos, los toltecas, los aztecas y los mayas, en otras palabras, a ambos lados del océano Atlántico. La religión de los atlantes, según nos indica Platón, era pura y sencilla. No hacían más sacrificios que de frutas y flores. Adoraban al sol como el dador de toda vida. En Perú solo se adoraba a una deidad y se honraba al sol como su representante. Quetzalcóatl condenaba todo sacrificio que no fuera de frutas y flores. Tal era el caso originalmente en Egipto. Todos los templos erigidos allí estaban dedicados al sol, que recibía el nombre de Ra. Así los egipcios adoraban solo a un dios. En Perú el Festival del Sol se llamaba Rami. Diodoro Sículo nos da otro relato de los atlantes. Afirma que la genealogía de sus dioses no difiere mucho de la de los griegos. Sigue diciendo que los atlantes habitaban un rico país que bordeaba el océano y se destacaban por su hospitalidad para con los extranjeros. Alardeaban que los dioses habían nacido entre ellos y afirmaban que Urano fue su primer rey, que él civilizó a la gente, que la hizo vivir en ciudades, arar la tierra. Bajo su dominio tenía la mayor parte del mundo, especialmente la que estaba hacia el oeste y el norte. Los hijos de Urano eran Atlas y Saturno. Atlas fue el primero en descubrir el conocimiento de la esfera, de donde surgió la leyenda de que llevaba el mundo sobre sus hombros. Fecha del cataclismo. Platón afirmó que un sacerdote egipcio le dijo a Solón que la destrucción de Atlántida había ocurrido 9000 años atrás, dando así la fecha de 9600 a.C. En las cartas de los Mahatmas de A.P. Sinet, el maestro Kutumi afirma que la fecha dada por Platón no era una fecha caprichosa, ya que los egipcios habían preservado cuidadosamente sus registros durante milenios. Hablaban únicamente de Poseidonis, y ni al gran legislador griego le revelaron su cronología secreta. En la carta 23b, Kutumi le asignó la fecha de 9564 a.C. al cataclismo de Poseidonis. Las cartas de los Mahatmas originales están bajo custodia
del British Museum de Londres. También en dicho libro, Kuthumi afirmó que considero que la corroboración de la tradición y la historia presentada por Donnelly está en gran medida correcta. Spence ofrece las siguientes fechas para los diferentes cataclismos que eventualmente destruyeron la totalidad de Atlántida. Concretamente, 20.000 años antes de Cristo, 14.000 años antes de Cristo y 10.000 años antes de Cristo. Muchos geólogos consideran que hay una relación entre los cambios en los polos magnéticos y las catástrofes naturales principales. Hapgood suscribió esta teoría y realizó un estudio detallado de este tema. Dijo que los periodos de mayores cambios en los polos geomagnéticos ocurrieron durante los siguientes periodos. 1. Del 78.000 al 73.000 a.C. 2. Del 53.000 al 48.000 a.C. 3. En el año 28.000 a.C. 4. Del 15.000 a.C. al 10.000 a.C. El Dr. Thing indica que la fecha para una inversión del campo magnético de la Tierra fue el año 10.376 a.C. A esto último se le denomina el volteado magnético de Gothenburg. El profesor Emiliani concluyó que en el año 9600 a.C. ocurrió un antiguo diluvio, basándose en la tasa de crecimiento de la foraminífera, un microorganismo marino que se encuentra en los sedimentos del océano. Herencia de Egipto. Sacerdotes egipcios le dijeron a Heródoto que su historia escrita databa para atrás del año 12.000 a.C. Heródoto brinda información adicional al afirmar que la civilización de Egipto inicialmente era de un más alto estado de logro que cualquier fecha posterior, atestiguando así a la antigua herencia egipcia. En el segundo libro de las fuerzas cósmicas de Mu, James Churchward nos dice que Sais fue la primera ciudad construida en Egipto y que la construyó Tut hace 14.000 años, después de que hubo escapado del rey Cronos de Atlántida. Los egipcios alardeaban de que sus ancestros en las tierras de Occidente eran los más viejos entre los hombres de la tierra. En 1912, el nieto de Heinrich Schliemann, el doctor Paul Schliemann, publicó un artículo acerca de la herencia que profesaba haber recibido de su famoso abuelo. Paul decía que recibió un tazón de bronce que tenía la inscripción fenicia de parte del rey Cronos de la Atlántida. Paul también citaba 2 rollos de papiro que su abuelo descubrió en el Museo de Petersburgo, los cuales sugerían que Egipto había sido una colonia de Atlántida. Uno de los papiros, escrito por Maneto, el sacerdote historiador egipcio, se refiere al periodo de 13.900 años como el reino de los magos de Atlántida. Este papiro ubica el pináculo de la civilización atlante al principio de la historia egipcia, aproximadamente 16.000 años atrás. Paul Schliemann mencionó la Puerta de los Leones de Micenas, Grecia, sobre la cual se dice se encontró una inscripción que indicaba que el primer templo de Sais
fue construido por Misor, el ancestro de todos los egipcios, y nieto de un sacerdote atlante que había escapado del rey Cronos a las riberas del Nilo con la bella hija del rey. Aneto, el sacerdote historiador egipcio, nos dice que Egipto cambia su sistema de calendario hace aproximadamente 11.000 años. ¿Se habrá hecho esto en reconocimiento del comienzo de una nueva era de logro, reconociendo la influencia de los inmigrantes atlantes justo antes del hundimiento de Poseidonis? Según Donnelly, los egipcios constituían el único pueblo de la antigüedad que estaba bien informado acerca de la historia de Atlántida. Los egipcios no se conocen por haber sido un pueblo marino. Por tanto, es improbable que hayan enviado naves a Atlántida. Igualmente, no hay evidencia de que la civilización egipcia se haya desarrollado en Egipto en sí. Esto hace muy probable que los atlantes hayan traído ese conocimiento a Egipto. Catástrofe repentina. Algunos han cuestionado la afirmación de Platón en cuanto a que Poseidonis fue destruida repentinamente en una terrible noche y un terrible día. En apoyo al argumento de la posibilidad de una catástrofe repentina, se presentan los siguientes puntos. 1. Durante el terremoto de 1775 en Lisboa, Portugal, 60.000 personas perecieron en 6 minutos. Mucha gente cayó en un remolino, el cual causó el hundimiento de la tierra a aproximadamente 200 metros bajo el nivel del mar. Según Humboldt, una parte de la superficie de la tierra, 4 veces más grande que Europa, fue sacudida al mismo tiempo. El terremoto se extendió desde el mar Báltico hasta las Indias Occidentales y de Canadá a Argelia, cerca de Marruecos. La tierra se abrió y tragó un pueblo de 10.000 habitantes, cerrándose después encima de él. 2. En 1815, una gran sección de la isla Sundawa, a 350 kilómetros de Java, fue devastada por erupciones volcánicas y un tornado. El sonido de la explosión pudo escucharse a 1.600 kilómetros de distancia. Casi todas las 12.000 personas de la provincia perdieron la vida, quedando únicamente 26 supervivientes. El tornado cargó con gente, caballos y ganado en el aire. Las cenizas oscurecieron el cielo y rescoldos flotantes de medio metro de grueso se extendían por kilómetros a la redonda, dificultando el paso de los barcos. Rafle, Historia de Java. 3. En 1819, la aldea de Sindre, en el brazo oriental del río Indus, fue sumergida por un terremoto, junto con un área de 3.500 kilómetros cuadrados. Donnelly. 4. Toda la costa de Sudamérica en una ocasión se elevó 5 metros y luego se hundió en una hora. Profesor Winchell, los preadamistas. 5. Hay evidencia de que la esquina nororiental de Sudamérica se inclinó repentinamente dentro del Atlántico, levantándose hacia arriba la costa noroccidental. Esta acción puso el templo de Tiahuanacu en una elevación de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Peter Tompkins. 6. La asfixia y congelamiento de vacíos. Cientos de miles de mamut tienen que haber pasado más bien repentinamente. Se ha encontrado algunos en excelente estado de conservación en Siberia del Norte y se cree que la catástrofe se suscitó tan rápidamente que agarró a algunos animales en el acto de comer. 7. Archivos antiguos del poder de la Sociedad Asiática de Calcuta, India, frecuentemente se refieren a Atlántida. En el volumen 8 de las Investigaciones Asiáticas, 286,
se lee: Atlántida fue arrasada por un diluvio. Estos archivos muestran también que los islámicos se abalanzaron sobre Egipto, quedando todos los archivos históricos y libros de servicio. 8. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los indios, Quiché, huracán, el dios del terror, inunda la tierra. Al mismo tiempo se ve una inmensa conflagración en el cielo. 9. El Voluspa es una épica que data mucho antes de los tiempos pregermánicos. Todavía se cantaba en Islandia en la Edad Media. El verso introductorio afirma que concierne a la historia más antigua del hombre. El Voluspa señala a un cambio polar celestial. La Tierra se encuentra oscilando y temblando. El Sol y la Luna y las estrellas parecen desconocer sus puestos. 10. En un mito griego, Pitón, quien Homero nos dice, es otro nombre para Helios. Es incapaz de controlar la carroza Sol. Se aparta de su sendero prescrito y asola la mitad de la tierra. El libro Chillán Balams fue escrito en lenguaje maya, pero está en escritura romana. Podemos extraer la siguiente afirmación. Esto pasó cuando la tierra comenzó a despertar. Cayó una lluvia ígnea, piedras y árboles cayeron al suelo, y la gran serpiente fue desgarrada del cielo, y piel y pedazos de sus huesos cayeron a la tierra, y flechas impactaron sobre huérfanos y viejos, viudas y viudos que estaban vivos, si bien no tenían la fortaleza para vivir, y fueron enterrados en la costa arenosa. Luego las aguas crecieron en una terrible inundación, y junto con la gran serpiente el cielo cayó también, y la tierra seca se hundió en el mar. Otto Muck cree que el Popol Vuh y el libro Chillán Balams se refieren a un asteroide que colisionó con la Tierra en el año 8498 a.C., ocasionando el hundimiento de Poseidonis. Como evidencia que esto ocurrió de hecho, nos habla de dos cráteres de impacto a 7.000 metros de profundidad y con área de 125 kilómetros cuadrados, ubicados cerca del altiplano de Puerto Rico. Mack también llama la atención del lector a varias fotos aéreas de Carolina del Norte y Carolina del Sur. La cámara aérea, de hecho, expuso lo que luce como un campo de cráteres de la Primera Guerra Mundial. Dice Mack que pueden observarse más de 3.000 inmensas depresiones ovaladas. Algunas depresiones tienen la forma de abrevaderos, con una longitud de hasta 400 metros. Fueron causados cuando el asteroide explotó al golpear la atmósfera de la Tierra. Solo quedan dos fragmentos grandes, los cuales llegaron hasta el fondo del mar. Mack razona que los fragmentos grandes agujerearon la superficie de la Tierra, originando gigantescas explosiones submarinas, las cuales a su vez causaron la erupción de volcanes y terremotos. Mack afirma que la acción del asteroide, que él calcula tenía 10 kilómetros de diámetro, era similar a la de un proyectil antitanque que hace que un vehículo encerrado explote bajo presión. Se formaron nuevos ductos de ventilación, aumentando la cadena de fuego. La magma que escapaba y la depresión resultante en el interior de la Tierra causó que la isla se hundiera aproximadamente 3,5 kilómetros. El vapor portador de humedad de las áreas en erupción viajó al este hacia Europa, causando lluvias torrenciales de nieves cargadas con ceniza negra. La depresión en el nivel de magma tuvo un impacto adicional, según teoriza Mack.
hizo que masas adyacentes de tierra cedieran o se inclinaran hacia el centro. En este punto nos viene a la mente el relato de los maestros y Peter Tompkins con respecto al ladeo de Sudamérica. Por tanto, debemos concluir que no hay nada improbable o imposible en las afirmaciones de Platón de que Atlántida fue destruida repentinamente en un terrible día y en una terrible noche. Las repercusiones. Según Platón, la destrucción de Atlántida llenó el mar de lodo, interfiriendo con la navegación. Durante miles de años, los antiguos creían que el océano Atlántico era un mar lodoso, llano y oscuro. Cosmos, volumen 2, página 151. Heródoto, Plutarco, Esquilo y Aristóteles estuvieron de acuerdo en que los bancos de arena causados por el cataclismo Atlante imposibilitó la navegación durante muchos siglos. Mach calculó que el grosor del lodo, ceniza y piedra pómez resultantes de la erupción era 110 metros y dice que la superficie del océano Atlántico estuvo cubierta durante muchos años, interfiriendo con la navegación.